y bienvenidos a Salvando Vidas. Hoy vamos a hablar de ese visitante indeseado que todos conocemos, la ansiedad. Pero no vamos a darte consejos rápidos para que desaparezca por 5 minutos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a escarbar en la tierra para entender por qué esa planta crece tan salvaje en nuestro jardín. Embarcaremos en un viaje introspectivo, un camino hacia la comprensión y gestión de una emoción que, en silencio, impacta a millones. Esa sensación de inquietud, de nudo en el estómago, de mente acelerada que a menudo se manifiesta sin que entendamos su origen. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esa angustia? En este video desentrañaremos las capas de la ansiedad, explorando sus raíces profundas y, lo más importante, te brindaremos estrategias prácticas para encontrar la calma, incluso en los momentos más difíciles, porque la calma no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un yo sereno ante ellos. Pero para que funcionen de verdad, primero debemos entender algo crucial. La ansiedad no es tu enemiga, es una alarma. Es una señal de que hay fuego en alguna parte de tu historia que no has apagado. Vamos a viajar a través de 6 capítulos. Hablaremos de tu infancia, de tus padres, de tus miedos más oscuros y de esa sensación de vacío que tanto te asusta. Te invito a respirar y a quedarte. Estás a punto de descubrir las causas ocultas de tu angustia y, lo más importante, el camino para salir de ellas. Para entender la ansiedad, primero debemos aceptar una verdad incómoda. Nosotros no somos seres racionales que tenemos emociones. Somos seres emocionales que, a veces, usamos la razón. Durante siglos, nos enseñaron a poner a la inteligencia racional en un pedestal. Nos dijeron que si éramos listos, si teníamos lógica, podríamos resolverlo todo. Pero la realidad biológica es muy diferente. Cuando aparece la ansiedad, tu inteligencia racional se apaga. El cerebro lógico, esa parte que lee y analiza, no tiene el control en los momentos de crisis. El mando lo toma la inteligencia emocional. Un sistema antiguo, rápido y poderoso, diseñado para una sola cosa: tu supervivencia. Pero, ¿qué son realmente las emociones? Son mucho más que simples estados de ánimo. Son sistemas de alerta y orientación, mecanismos de supervivencia finamente ajustados a lo largo de millones de años de evolución. Pensemos en nuestros ancestros. El miedo no era una opción, era una señal vital que los hacía huir de un depredador. La rabia protegía su territorio. La alegría fomentaba la conexión y la procreación. Las emociones son nuestra herencia, respuestas biológicas programadas para informarnos sobre nuestro entorno y nuestras necesidades. No son un error del sistema, sino un sofisticado sistema operativo que nos conecta con la vida. Hagamos un viaje hacia atrás en el tiempo. Hace miles de años, las emociones no eran un problema, eran herramientas de evolución. El miedo era lo que activaba a nuestros ancestros para correr ante un león. La ira les daba fuerza para luchar. La ansiedad era una alarma que los mantenía alerta para evitar peligros. Esas emociones son programas de supervivencia grabados en tu ADN. El problema es que tu cerebro emocional, específicamente la amígdala, no sabe diferenciar entre un león real y una preocupación por una factura, una discusión con tu pareja o un recuerdo doloroso. Para tu cuerpo, la amenaza es la misma, y aquí es donde surge el conflicto. Tienes un cerebro primitivo reaccionando a problemas modernos. Ahora, hablemos de lo que pocos mencionan. Las emociones son energía en movimiento. La palabra emoción viene del latín emovere, que significa mover hacia afuera. Cuando sientes una emoción, esta se genera como una descarga eléctrica y química que recorre todo tu cuerpo. Si permites que fluya, la emoción pasa. Pero, ¿qué pasa con una persona no reflexiva, que aprende a bloquear, a contener, a tragarse el llanto o la rabia? ¿Dónde va esa energía? No desaparece. Se queda atrapada en tu cuerpo. Se somatiza.
Por eso sientes ese nudo en la garganta que no traga nada, esa opresión en el pecho como si te aplastaran una piedra o ese dolor de estómago persistente. La ansiedad es literalmente energía estancada buscando una salida. Es una olla a presión que si no sueltas la válvula a través de la reflexión y la expresión, explotará. Y esto nos lleva al punto más extremo de esta desconexión, el ataque de pánico. Mucha gente va al hospital creyendo que se está muriendo de un infarto. Sienten el corazón latiendo a 1000 por hora, les falta el aire, se les entumen las manos, les sudan las manos frías, sienten una muerte inminente. ¿Qué es un ataque de pánico desde la perspectiva de la naturaleza de las emociones? Es un falso positivo de tu sistema de supervivencia. Es el error de cálculo supremo. Tu cerebro emocional ha detectado una amenaza mortal basada en un recuerdo, un miedo no resuelto o una acumulación de estrés y ha activado el botón rojo de emergencia. Libera adrenalina y cortisol en cantidades masivas para que huyas o luches, pero no hay ningún león. Estás sentado en tu sofá o en el supermercado. Toda esa energía bioquímica explosiva no tiene hacia dónde ir. No vas a correr ni a pelear. Entonces, esa energía te da vueltas dentro del cuerpo, provocando esas sensaciones aterradoras. Un ataque de pánico es el grito silencioso de tu cuerpo diciendo, he acumulado demasiado miedo sin procesar y necesito soltarlo ya. Por eso es vital entender esto. Si racionalmente dices, no pasa nada, calma, no sirve de nada, porque tu cerebro emocional no entiende palabras, entiende sensaciones y seguridad. La inteligencia emocional no es sobre ser feliz todo el tiempo. Es about tener la capacidad de sentir esa energía, identificarla en el cuerpo. Ah, mi estómago se aprieta. Esto es ansiedad. Y darle un canal seguro para salir. Es dejar de ver las emociones como enemigos que hay que reprimir y empezar a verlas como mensajes que hay que descifrar. Si no aprendemos a leer este lenguaje biológico y energético, seguiremos siendo esclavos de nuestro propio sistema de alerta. Pero si entendemos su naturaleza, dejamos de tener miedo al miedo, y ahí es donde comienza la verdadera calma. Hablar de la infancia es hablar de misterio. A menudo pensamos que venimos al mundo como una hoja en blanco, lista para que el mundo escriba en nosotros. Pero la realidad es mucho más compleja. Cuando nacemos, no solo recibimos el amor de nuestros padres, también recibimos sus miedos, sus duelos no llorados y sus traumas no resueltos. Esto ocurre de dos formas, por modelaje y por lo que yo llamo ósmosis emocional. Por modelaje, el niño imita lo que ve. Si ve a un padre que reacciona con ira ante el conflicto, el niño aprende que la ira es la única forma de defenderse. Pero la ósmosis es más sutil y peligrosa. Es como el aire que se respira en casa. El niño no necesita que le digan «estoy triste» o «tengo miedo». El niño siente la tensión en el ambiente, absorbe la ansiedad en el aire, percibe la preocupación en el tono de voz. Los padres son héroes que hicieron lo mejor que pudieron, pero muchos de ellos eran niños heridos disfrazados de adultos. Y al no haber resuelto sus propios traumas, quizá heredados de sus propios padres, transmitieron esa inseguridad como si fuera una carga genética. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar sobre algo profundo. Tu alma y tu misión. Desde una visión espiritual y profunda, cada ser humano que viene a este mundo trae una semilla única, un propósito, una misión específica, un don que desarrollar. Tú viniste a ser tú, con tu vibración, tu luz y tu potencial. Pero, ¿qué pasa cuando esa alma pura llega a un hogar cargado de dolores no resueltos? Que el niño, en su inocencia y amor infinito por sus padres, comienza a sacrificar su propio propósito para salvar o arreglar el dolor emocional de la familia. Inconscientemente, él siente, papá está triste, yo me haré cargo de esa tristeza. Mamá tiene miedo, yo seré el valiente para que ella se sienta segura. El niño se convierte en un terapeuta silencioso de sus padres. Absorbe esa energía densa por ósmosis pensando que es suya, y así la ansiedad se instala, porque esa energía ajena choca con la esencia del niño. La ansiedad es, en este caso, la señal de alarma de que estás cargando un peso que no te pertenece, un peso que está alejándote de quién viniste a ser. Esto sucede durante generaciones. Los abuelos pasaron el trauma a los padres,
Los padres lo pasaron a los hijos, y los hijos lo pasan a sus nietos si no hay un freno consciente. Es una cadena de sufrimiento repetitivo que nadie se detiene a cuestionar. Y lo más doloroso es que esta carga heredada perturba tu propósito de vida. En lugar de gastar tu energía en crear, en amar, en cumplir tu misión, gastas tu vida gestionando miedos que no son tuyos, tratando de calmar una ansiedad que heredaste. Vives la vida que tus padres no pudieron vivir, o repites sus errores, en lugar de vivir la tuya propia. Te vuelves un espejo de sus heridas en lugar de ser una ventana a tu propio destino. Por eso es vital la reflexión, para distinguir qué es tuyo y qué es una herencia, para poder decir con amor y conciencia, honro lo que mis padres vivieron, honro su dolor, pero esa carga no es mía. Yo vengo a cumplir mi propia misión en la tierra, y para hacerlo, debo devolverles lo que les pertenece y quedarme con mi luz. La ansiedad, a menudo, es el grito de tu alma pidiendo espacio para respirar, pidiendo quitarse ese traje ajeno que le queda demasiado apretado. Reconocer esto no es culpar a tus padres, es liberarte a ti. Aquí es donde la ansiedad empieza a gestarse en los hijos incluso antes de que se pronuncie la palabra divorcio. El niño es una esponja sensorial. El niño no entiende de choques de valores o bloqueos subconscientes. El niño solo siente la vibración del ambiente. Siente el frío en el aire, siente el rechazo, siente la agresividad latente aunque no haya gritos. Cuando la relación de los padres colapsa por su inmadurez, se rompe el contenedor emocional del niño. Los padres deberían ser la roca, la seguridad, pero si los padres están inmersos en sus propias guerras internas, no pueden contener al hijo. La ansiedad del niño nace de esa inseguridad estructural. El mundo se vuelve impredecible. Si papá y mamá, que son mis gigantes, se destruyen entre ellos, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién me protege? El niño interpreta el conflicto de los adultos como algo peligroso para su propia supervivencia. El divorcio, mal gestionado por la inmadurez y la falta de reflexión, se convierte en una herida de abandono. El hijo se siente dividido, partido en dos, y lo peor es que, al no haber reflexión por parte de los padres, el hijo crece creyendo que el amor duele, que la convivencia es guerra y que la seguridad es una ilusión. Esta es una de las causas más potentes de la ansiedad en la adultez, haber vivido en un ambiente donde la inestabilidad era la norma, generada por padres que no supieron trascender sus propios bloqueos y resolver sus diferencias con tolerancia y madurez. Por eso es tan importante mirar esto, no para culpar a nuestros padres, quienes a su vez fueron víctimas de su propia inmadurez, sino para entender que nuestra ansiedad actual tiene una base real en ese caos que vivimos, y para comprender que si no sanamos esa visión del amor, estamos condenados a repetir esos mismos patrones de inmadurez en nuestras propias relaciones. Hemos hablado del miedo como una reacción biológica, del miedo heredado de nuestros padres y del miedo generado por el caos familiar. Pero hoy debemos ir más allá. Debemos preguntarnos, ¿por qué existe la inseguridad en su forma más profunda? La inseguridad radical nace de una falta de visión hacia tu propio interior. Durante toda nuestra vida nos han enseñado a mirar afuera. Buscamos seguridad en el dinero, en el trabajo, en que nuestra pareja nos quiera, en la aprobación de la sociedad. Pero todas esas cosas son temporales, cambiantes y frágiles. Cuando miras solo afuera, te sientes pequeño, vulnerable y expuesto. Pero existe otra realidad que la mayoría ha olvidado. Lo que ves en el espejo cada mañana es solo la punta del iceberg, es la parte física, la parte personal, pero lo que hay debajo, eso es lo real. Dentro de ti, en el núcleo de tu ser, habita una chispa divina. No eres solo un ser humano pasando por problemas, eres una extensión de la creación, una pieza del todo. Esa chispa divina no es aislada, está conectada energéticamente con planos superiores de protección y de sabiduría. Imagina que eres como una antena conectada a una fuente infinita de señal. El miedo y la inseguridad desaparecen no cuando resuelves los problemas externos, sino cuando conoces quién eres realmente.
El verdadero autoconocimiento espiritual es el antídoto más potente contra la angustia. ¿Qué pasa cuando reconectas con esa esencia? Que cambia tu frecuencia, tu vibración. La luz interior genera claridad mental absoluta. Cuando tienes luz, ya no tienes miedo a la oscuridad, porque puedes ver lo que hay. La inseguridad es, en el fondo, ignorancia espiritual. Es creer que eres un cuerpo separado, indefenso, a merced del azar. Pero cuando accedes a esa sabiduría interior, comprendes que estás siendo guiado, protegido y sostenido por fuerzas superiores. Esa conexión te da una seguridad inquebrantable que no depende de si tienes pareja o no, de si tienes dinero o no. Es una seguridad que nace de saber, soy parte de un plan mayor, tengo una misión, la vida me sostiene. Por eso, el camino para salir de la ansiedad no es solo psicológico, es espiritual. Dejar de mirar el suelo lleno de miedos y empezar a mirar hacia adentro, hacia esa chispa divina. Al hacerlo, dejas de actuar desde la víctima y empiezas a actuar desde el ser soberano que eres. Los temores no resueltos se disuelven frente a la magnitud de tu propia luz. Cuando iluminas tu interior, las sombras de la inseguridad huyen. La claridad es el fin de la confusión y la conexión con tu ser es el fin de la soledad. Hemos hablado del miedo a estar solos físicamente, sin pareja o sin familia, pero hay una soledad mucho más aterradora y profunda, la soledad del espíritu. Esa soledad que se siente incluso cuando estás rodeado de gente. ¿Por qué se produce esta soledad existencial? A menudo, su raíz está en un sentimiento soterrado de egoísmo y en una falta de empatía hacia los seres que nos rodean. Cuando vivimos desde el ego, el mundo se vuelve pequeño. Nos convertimos en el centro de nuestro propio universo, obsesionados con nuestros dolores, nuestras ansiedades y nuestras carencias. Al encerrarnos en nosotros mismos, levantamos muros invisibles. Nos falta la capacidad de mirar al otro y decir, te veo, te entiendo, tú eres igual de importante que yo. Otra gran causa de esta soledad es la falta de comunicación honesta y transparente. Vivimos en una sociedad donde nos protegemos constantemente con máscaras. Tenemos miedo a mostrarnos vulnerables, a decir me duele, no sé o te necesito. Cuando nos comunicamos desde la apariencia y no desde la verdad, creamos relaciones superficiales. Son relaciones de contacto, pero no de conexión. Y es esa falta de autenticidad la que nos deja vacíos. Podemos estar todo el día hablando, pero si no hay verdad, no hay encuentro real. La soledad es el precio que pagamos por no sembrar amor a nuestro alrededor. Siembras lo que das. Si das miedo, recibes miedo. Si das indiferencia, recibes soledad. Aquí está la gran paradoja y la llave maestra para salir de la ansiedad. El miedo a la soledad desaparece cuando te enfocas en ayudar al prójimo. Cuando sales de tu propia mente y pones tu atención en aliviar el sufrimiento de otro, tu propio dolor disminuye. Al dar servicio, te das cuenta de que eres útil, de que importas, de que formas parte de un todo. Ayudar al prójimo no es un acto de caridad condescendiente, es un acto de sanación mutua. Al dar amor, te conviertes en un canal para que el amor fluya a través de ti, y en ese flujo no hay espacio para el egoísmo ni para la angustia. Eso es cultivar el espíritu. El espíritu no crece aislado, el espíritu crece en la relación, en el servicio, en la entrega. El acto de dar y servir genera un sentimiento de plenitud y felicidad que ninguna posesión material puede comprar. Por un momento, dejas de ser el yo sufriente y te conviertes en parte de la solución. La ansiedad requiere de un enfoque obsesivo en uno mismo. La paz requiere de un enfoque expansivo hacia los demás.
Si sientes que te ahogas en la soledad, deja de luchar contra el agua y tira una cuerda a otro que también se ahoga. Al salvarlo, te salvarás a ti mismo. La soledad se desvanece no cuando alguien llega a tu vida, sino cuando tú sales de tu egoísmo y comienzas a vivir para los demás. Ahí es donde la vida cobra su verdadero sentido. Hemos viajado a través de la biología, de la historia de tus ancestros, del dolor de tus padres y de la conexión con tu espíritu. Ahora te pregunto, ¿qué haces con todo esto? No basta con escuchar y entender. Para que la ansiedad desaparezca, debes pasar a la acción. Y no hablo de hacer ejercicio o comer sano, aunque eso ayuda. Hablo de un trabajo interno profundo. Te propongo ahora un proceso de autoevaluación de tu vida. Este es el momento de la verdad. Te invito a sentarte, a tomar papel y lápiz y a hacer este ejercicio de valentía. Es la herramienta definitiva para sanar. Paso 1. El viaje al origen. Niñez e influencia externa. Comienza por el principio. Vuelve a tu niñez con la mente de adulto que eres ahora. Hazte las preguntas difíciles. ¿Quiénes estaban a mi alrededor? ¿Qué clima emocional respiraba? ¿Qué me decían que era verdad y hoy veo que no lo era? Identifica claramente las experiencias traumáticas y dañinas. No las esquives. Quizás fue el divorcio, la ausencia, el rechazo o el miedo que se respiraba en casa. Pon esas experiencias frente a ti. Escríbelas. Sácalas de la oscura subconsciencia a la luz de la conciencia. Al nombrarlas, les quitas el poder para controlarte. Paso 2. La confrontación y el reencuadre. Una vez que tengas esos dolores frente a ti, no te quedes en el papel de víctima. Este es el cambio clave. Mira esas experiencias no como una condena, sino como una experiencia de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué me enseñó esto? Ese dolor, ¿qué músculo del alma me obligó a desarrollar? Quizás la soledad te enseñó la autosuficiencia, o el miedo de tus padres te enseñó la importancia de la paz interior. Todo lo que viviste, por duro que fuera, pasó por ti. Y si pasó por ti, tiene una razón de ser. Tienes el poder de decidir si eso sigue siendo una herida abierta o si se convierte en una cicatriz que cuenta una historia de superación. Paso 3. Encontrar la razón y el residuo sagrado. Reflexiona sobre todas las experiencias que han marcado tu existencia en este plano. Cada relación, cada pérdida, cada fracaso. Busca la razón del por qué ocurrieron. No es un castigo, es una parte de tu currículum evolutivo. Pregúntate, ¿qué ha dejado esto en mi ser? Descubrirás que lo que ha quedado no es el dolor, sino la compasión, la sabiduría, la fuerza y la empatía. Eres quien eres hoy precisamente por lo que superaste. Al entender esto, dejas de odiar tu pasado, dejas de odiar a tus padres o a las circunstancias. Agradeces las lecciones, incluso si fueron dolorosas. Y en ese momento de gratitud profunda, la ansiedad desaparece. Porque la ansiedad vive en el rencor y el miedo al pasado. La paz vive en la aceptación y el aprendizaje. Conclusión. Un nuevo comienzo. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el principio del tuyo. Hemos visto que la ansiedad es una alarma biológica, una herencia transgeneracional, una respuesta al caos familiar, una desconexión de tu luz divina y un llamado a servir a los demás para sanar. Pero ahora tienes las llaves. 1. Entiende tu cuerpo y no le tengas miedo. 2. Honra a tu niño interior y libera la carga de tus ancestros. 3. Comprende que tus padres hicieron lo que pudieron con su inmadurez. 4. Conecta con esa chispa divina que eres, tú. 5. Sal de ti mismo y sirve a los demás para sanar tu soledad. Y 6. Sobre todo, evalúa tu vida, confronta tus traumas y conviértelas en tu mayor fuerza. Tu vida tiene un propósito.
La ansiedad fue solo el ruido que impedía escucharlo. Ahora que has silenciado, escucha. Eres luz, eres sabiduría, eres amor. Ve y vive en paz. Si te ha gustado este video, regálame un like y suscríbete a mi canal. Gracias.